hacer la parte de ginecología y obstetricia y posteriormente ya cada uno de los ginecobstetras nos vamos dividiendo de acuerdo a lo que más nos gusta, ¿no? Un grupo se irá más para obstetricia, otro grupo se irá más para gineco, otro grupo se irá más para lo que es infertilidad y hay un grupo como el mío que nos hemos dedicado a la parte de la ginecología infanto-juvenil, que es una parte que involucra mucho la parte eh, tanto clínica, hay que saber mucho de endocrinología, de pediatría, el manejo kilodosis, y eso mezclarlo con la parte ginecológica, ya que en el caso de las niñas, y más adelante tendremos alguna charla sobre esa, las enfermedades que puedan tener las niñas o las patologías que tienen las niñas son diferentes dependiendo de la edad. Entonces, en esta primera parte, en esta primera clase, vamos a tratar algunos aspectos que ya están considerados en el sílabus, como es la parte de la ética y vamos a tratar un poco sobre lo que es anticoncepción, ¿no? Y ya posteriormente, en las siguientes clases, ya iremos viendo un poco lo que es ya el examen físico y entrando un poco a este mundo apasionante de la ginecología. La ginecología es una especialidad muy bonita porque tiene ambas cosas. Tiene la parte clínica y tiene también la parte quirúrgica, ¿no? Entonces, para aquellos médicos que les encanta la parte clínica, que les encanta leer, que les encanta la parte hormonal y el funcionamiento del organismo, así como también para aquellos que les gusta o les apasiona la parte quirúrgica, esta especialidad es una especialidad híbrida porque tiene de ambas partes, ¿no? Entonces, eh, es una especialidad muy bonita, muy apasionante, pero también tenemos que recordar que más del 50% de la población son mujeres y que el 80% son niños y de ese 80% vamos a estar divididos en niñas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en algún momento a ustedes como médicos les va a tocar absolver dudas de repente de sus mamás, de las tías, de las primas, consultas ginecológicas, ¿no? Entonces, y aún si no tuvieran la especialidad de ginecología, también les va a tocar de repente tener alguna patología y ver si está en relación o no con algún cambio hormonal que puede estar presentando la mujer. O si es que quieren, por ejemplo, dar alguna medicación, ver si esta medicación va a tener algún efecto, por ejemplo, si es que está tomando algún tipo de anticoncepción o si está tomando algún tipo de medicación o si la medicación que le vamos a dar podría alterar el estado emocional. Hay muchas medicaciones que nosotros tenemos que dar o prescribir dependiendo del estado emocional de la mujer o del estado hormonal en la que esté. No es lo mismo que tratemos una niña, que tratemos una adolescente, que tratemos una mujer perimenopáusica o que tratemos una mujer menopáusica. Entonces, de un modo u otro, siempre nos vamos a encontrar con alguna patología relacionada a la especialidad que estemos tratando. Entonces, no es raro, por ejemplo, que de repente podemos estar en una guardia de pediatría y nos llega algún adolescente gestando y que pueda pasar desapercibido porque a veces asumimos que como son adolescentes no han tenido inicio de actividad sexual. O que de repente nos encontremos con algún sangrado en una paciente, de repente cardiópata, pero que también esté cursando con un proceso de una hiperplasia endometrial, por ejemplo, ¿no? Una alteración ginecológica. Entonces siempre vamos a tener alguna paciente mujer y va a ser muy importante la recolección de los datos ginecológicos que nosotros tomemos. También vamos a ver que va a haber, por ejemplo, eh, en nuestra consulta que van a llegar pacientes que no van a dar sus síntomas completos y que va a depender de nosotros el que vayamos descubriéndolos progresivamente. Y es por eso que no debemos dejar de preguntar cosas básicas, ¿no? Como la fecha de la última regla, el inicio de la menarquia, métodos anticonceptivos, número de hijos, número de pérdidas, antecedentes, que van a estar muy relacionados e incluso van a ser muy determinantes en la patología que puedan tener, que no necesariamente va a ser ginecológica. Entonces, la idea de las clases es de que vamos a hablar un poco de teoría, vamos a hablar un poco de casos clínicos, de experiencias personales que ha habido. También es importante que ustedes me cuenten algunas dudas que puedan tener, algunas experiencias que hayan tenido y que compartamos y podamos sacar cosas beneficiosas, ¿no? La medicina, más que ser estricta, es muy
flexible, ya que como ya ustedes saben, no existen enfermedades, sino existen pacientes. Y una misma enfermedad puede variar de paciente a paciente. O sea, no existen dos pacientes completamente iguales. Por más que nosotros utilicemos la misma medicación, la misma técnica quirúrgica, apliquemos los mismos conocimientos, no necesariamente la evolución de dos pacientes va a ser igual. Entonces, eso es lo que hace que la medicina tenga unas características peculiares. O sea, no es como en otras especialidades o en otras carreras, ¿no? Que si yo utilizo cierto tipo de formulación, el resultado va a ser único. En medicina no, yo puedo utilizar lo mismo y el resultado puede ser completamente diferente. Desde un éxito hasta también pacientes que pueden hacer una reacción anafiláctica, una reacción adversa a un medicamento y no tener el resultado que estábamos esperando. Entonces vamos a empezar primero, y esta parte sí es muy importante ahora prácticamente en todos los cursos, en todos los congresos que existen, que son auspiciados por el Colegio Médico. No puede existir un curso donde no se hable de ética, donde no se hable de la parte de la relación médico-paciente. Esta es una parte muy importante y que es prerequisito para que un curso pueda ser aceptado por el Colegio Médico, ¿no? He tenido la oportunidad de participar en varios cursos de estos, siempre tiene que estar incluido un curso de ética o una charla o una disertación sobre ética. Entonces voy a esperar a ver que me abran las diapositivas. Recording in progress. Para poderlo compartir. Si existiera alguna duda o si algo no estuviera claro, en cualquier momento pueden levantar la mano y hacemos una pregunta. La parte de la ginecología debemos entender de que antes existía el concepto de que a las pacientes sexo femenino, cuando tocaba que sean evaluadas por un varón, siempre tenían que estar acompañados por una técnica o una enfermera. Eso ha cambiado porque en realidad no interesa si el médico es varón o si es mujer, igual siempre tiene que estar acompañado por alguna persona. Y si son niños, con mayor razón, por más que la mamá esté presente en el examen, ¿no? Porque a veces la mamá de repente alguna actitud o algún examen que nosotros hagamos puede malinterpretarlo. Entonces siempre es importante, sobre todo en esta parte, que siempre esté presente alguna técnica o algún personal que nos vaya a ayudar. A ver, estoy compartiendo pantalla. A ver, Gabriela, no sé si se ve. Sí, doctora, sí se puede ver. Ya. Vamos a ver. Vamos a hablar un poco de ética y comunicación en ginecología. Entonces, como ya deben haber revisado, la ética tiene que ver con la filosofía que trata de la moral y las obligaciones del hombre. Y la bioética viene a ser la conducta, pero ya aplicada a las ciencias de la salud, analizadas a la luz de los valores y de los principios morales. Entonces, tenemos que ver que la ética profesional tiene que ver con las normas morales con las que nos vamos a regir. Toda actividad de los médicos tiene que estar siempre restringida hacia el respeto de la dignidad, a la autonomía y a la integridad de los pacientes, de su familia y de la comunidad en la cual estemos en ese momento trabajando. Tenemos un código de ética que cuando nos graduamos generalmente el colegio médico nos hace entrega y donde están todos nuestros principios éticos, morales, fundamentales, y en base a este código de ética es donde también nosotros podemos tener un proceso si es que nos presentan una denuncia a nivel del colegio médico. En general,
Yo creo que parte de todo esto está dentro de lo que nosotros como seres humanos, como personas, como individuos, hemos sido formados a lo largo de nuestra vida, ¿no? Es un respeto a la persona, es un respeto a la intimidad, a la privacidad, a poderles dar la información veraz, oportuna, comprensible, darles su diagnóstico, su tratamiento y su pronóstico y aceptar un procedimiento o rechazar también un procedimiento. Ahora actualmente los pacientes vienen con procedimientos modernos, entre comillas, procedimientos que muchas veces no tienen la validez o el sustento de algún estudio, de un metaanálisis. Existen muchas cosas que están todavía por verse si funcionan, si no funcionan, pero a veces los pacientes ya lo dan por cierto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que orientar al paciente. Tampoco podemos imponer, pero siempre nosotros tenemos que estar con el conocimiento, porque a veces el paciente ya viene habiéndose leído todo el internet y puede ser que sepa mucho más de lo que nosotros en ese momento tenemos y hay que saber distinguir qué parte es cierta y qué parte no. Que las discusiones de los casos clínicos, las consultas, los exámenes sean confidenciales y conducidos con la mayor discreción. Nosotros no podemos poner en una discusión de caso clínico el nombre del paciente. Generalmente ponemos las siglas, ponemos todo en una tercera persona, o sea, nunca hablamos de tal persona, siempre respetamos la intimidad, siempre respetamos el pudor, por más que esta persona pueda ser una persona pública, nosotros sin la autorización del paciente no podemos salir a dar información. Y esto sucede a veces en la consulta, donde el paciente a veces va con la mamá, siendo ya incluso mayor de edad, y luego la mamá desea que nosotros le demos alguna información de su hija privada, ¿no? Por más que no sea una información completamente confidencial, no podemos dar información, así sea la mamá o el papá, sin la autorización expresa del paciente. Obviamente cuando son menores de edad, ahí, por ejemplo, entonces surge un problema, porque a veces puede ser de que nosotros descubrimos alguna información en la menor, por ejemplo, podemos descubrir que de repente es una menor de edad que ya inicia actividad sexual, entonces, ¿qué hacemos? Le decimos, lo ocultamos, ¿no? Entonces, el manejar esta situación, el de repente conversar con la adolescente como para que ella pueda facilitarnos, brindarnos la autorización de poder conversar con el papá o la mamá, sobre todo si es que sabemos que algún tipo de práctica puede poner en riesgo su salud, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste un acto médico? Un acto médico se basa en una confianza. Cuando nosotros estamos en ginecología vamos a escuchar miles de casos diferentes, algunos casos incluso que van a ir en contra de los principios que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que escuchar con calma y paciencia lo que la menor, lo que la paciente, lo que el adulto mayor nos quiere decir. A veces nosotros asumimos ciertas cosas, por ejemplo, que si ya tiene cierta edad no puede tener relaciones sexuales. Y a veces no, a veces de repente va a venir una paciente mayor, de 86, de 90 años, que me ha pasado, que tiene actividad sexual. Entonces nosotros no podemos eh, poner una cara de sorpresa, una cara de enojo, o también, por ejemplo, puede venirnos una chica que nos diga que su preferencia sexual es diferente a lo convencional. Entonces nosotros no podemos poner una cara de sorpresa o si nos cuenta alguna práctica sexual, eh, decirle, no, ¿cómo puedes estar haciendo eso? ¿No? Nosotros simplemente tenemos que escuchar todo lo que el paciente nos quiera decir. No podemos tampoco adelantarnos. A veces sí pasa que el paciente ya nos empieza a contar su enfermedad y nosotros ya sabemos el diagnóstico hasta el tratamiento, pero tenemos que darnos el tiempo de escuchar al paciente todo lo que nos quiera decir. Y a veces incluso nos va a contar cosas que nada tienen que ver con la medicina, ¿no? Nos va a contar cosas que le pasaron, por ejemplo, en esta etapa de la pandemia, nos va a contar de repente cosas familiares. Entonces nosotros tenemos que escuchar, obviamente, también tenemos que poner ciertos límites, porque si de repente tenemos un horario y tenemos un grupo de pacientes o tenemos pacientes que están de repente mucho más graves, tampoco no nos vamos a quedar con un paciente 2 horas, 3 horas, ¿no? Tenemos que ver el modo, pero siempre
sin tratar de ser descortés con la paciente, tratar de entenderlo. Entonces tenemos que entender muchas veces el paciente va a venir enojado a la consulta, ¿no? Entonces tenemos que saber que la situación por la que hemos atravesado todos ha afectado de diferente manera. Algunos los ha afectado tanto que hay pacientes que van a venir enojados, con poca tolerancia. Entonces tenemos que tratar de entenderlos. Tenemos que ya después, cuando a veces pasa que llega un paciente y que nosotros decimos, ay, este paciente, qué especial que es. Pero luego cuando ya empezamos a indagar sobre toda la historial que tiene detrás, entonces nos damos cuenta muchas veces que tiene problemas en casa, problemas con los hijos, de repente está en etapa del climaterio donde no duerme bien, los bochornos le molestan, entonces vamos entendiendo el contexto del paciente, ¿no? La empatía que nosotros tengamos con el paciente va a hacer que el paciente pueda comentarnos todas las dudas que tenga. Muchas veces nos va a buscar de repente porque le han recomendado, porque se siente identificado con nosotros. Y entonces va a poder preguntar si nosotros logramos hacer una buena relación médico-paciente, cosas que a veces nos ha pasado a todos, no hemos tenido la confianza de poder preguntar a nuestro médico. Entonces, en ginecología, ya que está muy asociado a problemas o a disfunciones sexuales, vamos a tener a veces preguntas que para el paciente son muy difíciles de hacer y de repente incluso para nosotros incómodas de responder, pero es parte de nuestra profesión, ¿no? Siempre tenemos que animarle a que cuente sus problemas, ¿no? De tratar de ser empáticos. A veces va a pasar que la paciente se nos pone a llorar en plena consulta, ¿no? Entonces, tratar de ser empáticos, tratar de entender a este paciente. Siempre mostrar respeto y valorar su nivel sociocultural. O sea, así con las palabras que el paciente nos quiere expresar, tenemos que nosotros respetarlo, tenemos que usar un lenguaje fácil. Tampoco podemos tratar al paciente como si el paciente no tuviera la capacidad de entendernos, ¿no? De repente no nos entiende porque nosotros no nos podemos comunicar, pero no podemos tener una actitud paternalista, ¿no? Decirle, ya señora, esto es así, o sea, ponernos en actitud protectora, siempre con respeto. Tampoco vamos a usar palabras técnicas, que muchas veces el paciente no nos va a entender. Tratar de usar un lenguaje fácil, tampoco pasarnos al otro lado, ¿no? De usar de repente jergas para expresarnos o de usar un lenguaje demasiado coloquial, ¿no? Siempre tenemos que tratar de mantener nuestro lado profesional. Entonces, ¿qué elementos influyen en una buena relación médico-paciente? Obviamente, una atención personalizada, ¿no? Que el paciente sienta que yo le estoy prestando atención. Porque si el paciente me está contando algo muy íntimo, muy privado, y yo estoy mirando el celular, mirando la hora, revisando las hojitas, entonces obviamente el paciente nota que yo no le estoy haciendo caso. Un tiempo prudencial, como les decía. O sea, sí es cierto que nosotros tenemos que escuchar, dejar que el paciente nos hable, pero tampoco podemos estar 2, 3 horas con un paciente, ¿no? Entonces, tomar un tiempo prudencial, una buena acogida al paciente, los gestos de cordialidad que nosotros podamos tener. Por ejemplo, a veces las embarazadas no se pueden sentar, obviamente porque el abdomen, el útero crecido, evita que se puedan ellas sentar con facilidad. Entonces, brindar la mano para que ellas se puedan en forma lateral sentar, ayudar a las personas mayores. Esos son gestos de cordialidad. Preguntas claras, preguntas sencillas. A veces nosotros podemos estar preocupados, apurados, de repente tenemos un paciente que está delicado, entonces tenemos que tratar de olvidarnos de los problemas personales. La vestimenta adecuada, eso sí es muy importante. Yo que he tenido la oportunidad de trabajar con residentes, con colegas asistentes, fue una vez, me dijeron también esto que ahora voy a compartir con ustedes, puede ser un médico excelente profesional, puede ser de repente académicamente el mejor, pero si nosotros como pacientes vemos a un médico que viene todo desaliñado, todo sucio con el mandil, que ya no es blanco sino crema, si le notamos que el cuello no está adecuadamente, entonces puede ser muy bueno profesionalmente, pero a veces nosotros vamos a mirarlo y de repente vamos a tener cierto recelo. Entonces, parte del marketing para médicos que muchas veces no aprendemos es el vestirnos adecuadamente, mantenernos adecuadamente. Por más que hayamos hecho una guardia, por más que estemos cansados, siempre tratar de estar correctamente vestidos, limpios sobre todo, porque eso es lo que ve el paciente, ¿no? Y eso es lo que determina muchas veces que
no el mejor médico, tenga muchos más pacientes. Y a veces tú dices, ¿por qué todo el mundo se va con este médico? Puede ser por su trato, por su forma de vestir, por la calidez que tenga y no necesariamente por la cantidad de conocimientos que ha adquirido. Siempre despedirse amablemente del paciente. Siempre tenemos que saber el nombre del paciente. Siempre señora Rosa, señora Juana, podemos llamarlo por el apellido. Eh, no decir el paciente de la cama 504, la EPI de la 610. No, siempre la señora, la señorita. Y muchas veces, a veces, en el caso de las mujeres, pues es mejor decirle señorita Rosa, ¿no? A veces si la señorita Rosa es señora, se va a sentir halagada y va a decir, no, soy señora. Pero muchas veces también les va a pasar lo contrario, que si ustedes le dicen señora a una señorita, se puede enojar, ¿no? Entonces, a veces, tratarla con respeto. Y obviamente de parte del paciente, si nosotros logramos esta empatía, este paciente va a aceptar nuestra receta. Si no, el paciente va a venir y nosotros le vamos a decir, ¿y qué tal te fue con el tratamiento? No lo cambié porque mi vecina me dijo que si tomaba hormonas me iba a dar cáncer, ¿no? A pesar de que ya le hemos explicado de repente que el tratamiento no aplica para ella, que no tiene factores de riesgo, que es lo mejor. No, mi vecina, mi cuñada me dijo de que no y prefirió hacer caso a pesar de que su condición ameritaba que haga el tratamiento, ¿no? Y esto surge para cualquier especialidad, ¿no? De repente tenemos una paciente hipertensa, ¿por qué no tomó los antihipertensivos? No, porque mi presión es emotiva, o sea, no hemos logrado hacer que el paciente tenga confianza en el tratamiento que le estamos dando, ¿no? Y obviamente los elementos que pueden hacer que no se dé esta relación médico-paciente, obviamente la falta de preparación profesional. Vamos a tener pacientes que no nos van a preguntar absolutamente nada, como va a haber pacientes que nos van a preguntar lo último, de lo último que ha salido en el último artículo, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros estemos preparados. La medicina avanza muy rápido. Lo que yo hoy día les diga, de acá a 5 años, probablemente ya ha cambiado. Y eso es para cualquier especialidad. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente preparándonos. Y no porque yo escoja una especialidad quiere decir que yo no tenga conocimientos de otra. Porque me va a tocar, por ejemplo, en el caso de nosotros, en algún momento de repente tener, por ejemplo, una paciente que sea hipertensa, que sea diabética y que además necesite una histerectomía y que además de repente por ahí tenga problemas de coagulación o tenga varices. Entonces tengo yo que saber cómo se interrelacionan todos estos para brindarle una buena atención. Entonces no significa que si yo soy de una especialidad, solo tengo que saber esa especialidad. La falta de tacto de repente para conversar con el paciente, la forma en que lo decimos. A veces nosotros podemos pensar que estamos hablando amablemente, sin embargo el tono de nuestra voz no necesariamente es la adecuada o no necesariamente de esa manera lo escucha el paciente, ¿no? Tampoco vamos a estar en el otro lado de que yo soy el médico y usted es el paciente, ¿no? La excesiva formalidad. Los gestos, los comentarios fuera de contexto. A veces de repente nosotros estamos escuchando algo que de repente nos puede resultar chocante, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tratar de mantener una posición neutra, sin ningún gesto, sin ningún comentario. Y obviamente tenemos que estar siempre lo más predispuestos, evitar la sobrecarga, evitar el desánimo. Y no, nosotros tenemos que atender a todos los pacientes por igual. Sí va a haber situaciones, nosotros somos seres humanos, o sea, el ser médicos no te exime de que muchas veces de repente te va a llegar alguna paciente con un estado de repente de higiene no adecuado, ¿no? Entonces eso no significa que nosotros no podamos tener o leer, ¿no? Pero tenemos que tratar de siempre mantener el profesionalismo, porque ese paciente si llegó a nosotros es porque necesita nuestra ayuda. La prescripción también tiene que ser clara, tiene que ser precisa. Nosotros no le podemos decir, tome, por ejemplo, un caso, ¿no? Tome una pastilla diaria, ¿no? O una tableta, la clásica, ¿no? Tome una tableta. Nosotros entendemos que una tableta es una pastilla, pero a veces el paciente entiende que una tableta es un blister, es decir, todo el envase donde vienen las pastillas, ¿no? Entonces, no es raro que en emergencia haya llegado, que uno le ponga una tableta
y venga el paciente por la emergencia diciendo, mi niña está vomitando, ¿y cuántas le ha dado todo el blister? No ha acabado todo el blister, ¿no? Entonces, señora, era una tableta, y ellos asumen que el blister es una tableta. Entonces, decirles una pastilla, ponerles los horarios, ¿no? A veces cada 8 horas, 6, 2, 10, porque si no el paciente va a empezarlo de repente a las 12 del día, le va a tocar la otra de repente a las 10 de la noche, el otro en la madrugada, no lo tomó, entonces va a ser todo un desorden. A veces es mejor darnos el tiempo de poner los horarios, de explicarle al paciente, es con alimentos, es sin alimentos, le puede dar náuseas, si de repente se le va a aflojar el estómago, de repente damos clindamicina, a veces, muchas veces va asociado a deposiciones líquidas. Entonces, decirle lo que le puede o no le puede pasar, ¿no? Explicarle al paciente. Por ejemplo, hay cápsulas vaginales, ¿no?, que son muy parecidas a las cápsulas que uno toma. Entonces, a veces ha pasado que el paciente se ha tomado la cápsula vaginal o hasta óvulos se han tomado, ¿no? Entonces, y tú le dices, pero señora, yo le he explicado, acá dice un óvulo intravaginal. Y a pesar de que muchas veces le damos la receta impresa a computadora, o sea, ni siquiera para decir, no entendió mi letra. Entonces, explicarle en forma clara, explicarle en forma precisa, explicarle nosotros cómo, en qué presentaciones viene, qué opciones hay, ¿no? Explicarle las contraindicaciones. Eso es muy importante cuando nosotros tratamos un paciente. También va a pasar de que a veces el paciente, y esta es otra cosa también que pasa, que le preguntamos, ¿y qué toma? Te va a decir, una pastilla chiquita, esa que toma todo el mundo, ¿no? O qué toma, por ejemplo, para el dolor de un cólico menstrual. Esa la rosadita que sale en la televisión, ¿no? Entonces no te saben dar, ¿no? Bueno, a veces ya nosotros, por la costumbre, ya sabemos cuál es la rosadita, ¿no? Pero hay que tener paciencia, ¿no? Hay que decirle, no señor, o sea, tiene usted que traer la pastilla, apúntele un papelito para poder ver de qué se trata, ¿no? Y la automedicación. No es raro a veces que nos venga, me está ardiendo al orinar y me tomé este antibiótico, me tomé este analgésico, y me tomé un desinflamante urinario y encima me puse óvulos, ¿no? Y encima necesitan que le hagamos un urocultivo, ¿no? Entonces, esas son cosas con las que vamos a lidiar en nuestra práctica profesional. El secreto profesional a veces puede parecer que es fácil de llevar y a veces puede ser una carga muy difícil, sobre todo para ciertas condiciones, ¿no? Donde a veces el mismo paciente incluso nos dice que no tenemos que decir. O a veces tiene, por ejemplo, una infección de transmisión sexual, por ejemplo, un condiloma, y nos dice, necesito que me haga una cauterización, ¿ok? Su descanso médico, pero no quiero que en mi descanso médico vaya que me he cauterizado unos condilomas, ¿no? Entonces tenemos que ver de qué manera podemos mantener la confidencialidad del paciente, ¿no? Y ha habido veces, nosotros hemos trabajado con constancias de atención con diagnóstico confidencial, porque el paciente simplemente no desea que su empleador se entere cuál fue su diagnóstico, ¿no? Sobre todo muchas veces cuando estos diagnósticos pues están asociados a ciertas enfermedades que pueden no ser muy bien vistas, ¿no? Sea porque fueron incluso a veces en forma, digamos, eventual, ¿no? No necesariamente una persona, por ejemplo, se puede contagiar de HIV porque ha tenido una relación sexual, ¿no? Pudo haber sido un accidente, una transfusión de repente, ¿no? Pero puede ser que el paciente no quiera que nadie se entere de su diagnóstico. Ahora, es importante también esta parte del artículo 91, donde también tenemos que evitar el daño a terceras personas. Entonces, un caso, por ejemplo, que me pasó en la residencia fue una paciente que fue HIV, que le hizo la cesárea en los hospitales nacionales. Ustedes saben que los pabellones son compartidos, y obviamente no le dieron al bebito para que lacte. Y las mamás tienen la costumbre de a veces prestarse a los bebitos para que lacten, ¿no? La que tiene más leche da de lactar a los demás bebitos, y como ellas tenían un montón de leche porque nos estaba lactando, las demás mamás les dieron a sus bebés para que lacten, y ella, sabiendo que no podía lactar y sabiendo su diagnóstico, se puso a lactar a otros bebés, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, tú no le puedes decir a todo el mundo, esta persona tiene este diagnóstico, pero también
Imagínense el daño de esta persona siendo consciente de, sabía que a su bebé no le iba a dar a lactar, pero no le importó dar de lactar a otros bebés, ¿no? Entonces, esas cosas nosotros tenemos que ir viendo de qué manera podemos evitar el daño a terceras personas, ¿no? Y bueno, hay aspectos relativos a la reproducción. Ustedes saben que ahora está de moda, casi todos los ginecólogos pues les gusta o tienen cierta eh, como predisposición, ¿no? A dedicarse a lo que es la infertilidad, ¿no? Entonces ha habido mucho en infertilidad, se han hecho muchas cosas en los inicios, ahora ya está más reglamentado, ahora se colocan solamente un embrión y en casos excepcionales dos, pero antes ponían tres, cuatro, hacían un montón de cosas que actualmente éticamente ya no están permitidas, ¿no? En los inicios pues, se hizo muchas cosas que ahora están ya en controversia y están proscritos, ¿no? Por ejemplo, otro de los casos éticos, por ejemplo, ¿qué pasa si una paciente con HIV quiere embarazarse? Y no es raro, por ejemplo, yo he tenido casos de adolescentes que obviamente se han contaminado por transmisión vertical, o sea, se contaminaron de la mamá. Pero con los nuevos tratamientos que existen, pues actualmente tienen una sobrevida muy buena, llegan a la adolescencia y tienen también actividad sexual y muchas veces sin protección, ¿no? Sabiendo que no se puede. Entonces, eso también es otro de los problemas éticos, ¿no? ¿Qué le ofrecemos? ¿Cómo es el asesoramiento que vamos a dar? Existen tratamientos actuales que hacen que ya prácticamente sea imperceptible e incluso madres que dan a luz hijos completamente sanos, pero de todo esto requiere del acompañamiento y lo que nosotros le podamos ofrecer. Lamentablemente los adolescentes que se han contaminado por transmisión directa a veces son muy irresponsables, ¿no? Adolescentes porque adolecen de qué, de la capacidad muchas veces de tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que acompañarlos y asesorarlos, ¿no? Y acá, por ejemplo, les voy a contar un caso, el cual yo tuve la oportunidad de ver. Eh, Nosotros tuvimos un caso, era un niño que nació de una mamá VIH positivo y obviamente nació positivo. Entonces, los niños que nacen con esta condición, pues entran a un programa de acompañamiento, hay varias ONGs que los ayudan y los apoyan. Esta señora tuvo una segunda embarazo, su segundo embarazo sí ya estuvo supervisado con antirretrovirales y su hijita nació sana. Entonces, más o menos, cuando el niño ya tenía 11 años, pues vinieron a dejar unos tickets para el circo y le dejaron a él. Y entonces él vio que a su hermanita no le dejaban los tickets de circo. Entonces se puso a preguntar por qué a la hermanita no le dejaban y se entera de que es portadora, ¿no? No le habían dicho. Entonces, en su desesperación, en su cólera, va y abusa de su hermanita y luego intenta suicidarse. Entonces fue todo un caso porque nosotros teníamos a la hermanita en el área de ginecología y al hermanito en el área de infectología y a la mamá en medio de los dos. Y la mamá lloraba y me decía, doctora, ¿qué hago? Es mi hijo, o sea, solamente estamos los tres, no lo puedo botar, ¿qué voy a hacer con él? Y bueno, pasaron los años, la niñita no se llegó a infectar. Y más o menos ya cuando la niña tenía 8 años, el niño lo mandaron a un lugar de acogida y estuvo en varios albergues. La mamá lo iba a visitar hasta que al final el niño salió y regresa a la casa. Regresa a la casa ya con la niña ya más grandecita y el niño ya de 14 años. Y nuevamente vuelve a pasar lo mismo. Nuevamente llegan al hospital y yo lo reconozco más o menos ya revisando la historia. Y entonces la mamá lloraba y me decía, es que no tengo a dónde dejarlo y es mi hijo. Entonces era todo un drama social, ¿no? Entonces, para que vean que a veces es bien difícil trabajar estos casos, ¿no? No es tan simple. A veces en la teoría suena fácil,
pero ya cuando nosotros tenemos casos, ya la situación es diferente, ¿no? Hemos tenido, como yo les repetía, yo he trabajado mucho con adolescentes positivas por transmisión vertical, que ya tenían vida sexual, tenían 16, 17 años, les poníamos métodos, pero parecía que no les importaba o en el fondo de repente toda esta frustración hacía que su deseo de que cuantos más se contaminen mejor, de que se sientan más como ellos, no lo sé, ¿no? Entonces es una problemática que a veces nosotros nos vamos a tener que enfrentar. Bueno, la conservación criogénica, la conservación de óvulos que estamos viendo, esto también es, a veces nosotros no entendemos, ¿no? A veces cuando nosotros somos jóvenes decimos, bueno, si llego a cierta edad y no me caso, no importa, tengo mis hijitos, ¿no? Pero no entendemos la importancia, hasta cuando somos papás, de la familia, ¿no? Del que un niño sienta que tiene un papá, aunque de repente el papá no esté presente, o que de repente sepa que viene de un tubo de ensayo, ¿no? O sea, que no sepa cuál es su identidad. Y lo otro también es de que ya las mujeres dicen, yo congelo mis óvulos a los 35 y tengo mis hijos a los 50. Sí, pero la naturaleza nos ha hecho a nosotros con la capacidad de gestar en una etapa ideal, que es entre los 25 y los 35, porque en esa etapa las mujeres tenemos la capacidad física y también emocional de poder criar niños, la paciencia, de tirarnos, jugar, hacer cosas con ellos, ¿no? Entonces, en algún momento me ha tocado mujeres embarazadas de 50 años por ovodonación y tú ves que no le puedes seguir el ritmo a un niño de 2 años, porque a esa edad una mujer ya está en otra etapa de su vida, ¿no? Ya tiene otros problemas propios de la edad, ¿no? No por eso quiere decir que esté mayor, pero ya a veces la flexibilidad, las ganas, las energías no son las mismas, ¿no? Entonces no se trata de preservar la fertilidad, porque no es solo el dar a luz, sino es todo lo que viene acompañando a ese menor con respecto a lo que ese menor va a necesitar, a la diferencia generacional, ¿no? Imagínense una mamá a los 50. Cuando ese niño tenga 10 años, esa mamá va a tener 60, ¿no? ¿Y cómo va a ser esa pubertad de ese niño con esa mamá que está entrando en otra etapa diferente, ¿no? ¿De qué van a hablar? ¿No? La tecnología de una mujer, lo que supo, lo que conoció, lo que vivió una mujer de 60, a lo que está viviendo un niño de 10 actualmente con esto de la tecnología, el internet y todo. O sea, si muchas veces ustedes a veces no pueden comunicarse bien con sus papás y no existe esa diferencia generacional tan grande, entonces todo esto entra dentro de las bases éticas, ¿no? ¿Qué se hace con esos embriones que de repente ya no se van a fecundar porque ya tuvieron el número de hijos? Se van a descartar, ¿no? ¿Qué se va a hacer con esos óvulos que están guardados? Es ético que una mujer de 50, 60 años geste. Es ético que una mujer sola eh, tenga un bebé, porque tenemos que entender que no solo es satisfacer los deseos personales, sino también pensar en ese niño, ¿no? En ese ser que están trayendo, cómo se va a sentir, ¿no? Sobre su identidad, va a hacer preguntas, ¿no? Sobre sus orígenes. Entonces, todo eso es lo que actualmente estamos viendo. Sí hay cosas positivas también, ¿no? Por ejemplo, la criopreservación de tejido ovárico en aquellas pacientes, niñas, por ejemplo, que tienen cáncer, ¿no? El cáncer ginecológico no es exclusivo de adultos. Hay recién nacidas, hay niñas que nacen, por ejemplo, con tumores tipo el sarcoma botroide o con tumores embrionarios malignos, ¿no? Que van a tener que ser sometidos a quimioterapia, radioterapia, ¿no? Tumores de repente cerebrales que van a necesitar quimioterapia y eso destruye el tejido ovárico. Entonces la criopreservación de esos ovarios o ese tejido ovárico para que posteriormente esa niña cuando llegue a una etapa mayor pueda tener o cumplir su deseo de fertilidad, quizás eso sí podría ser de utilidad, ¿no? El conservar tejido ovárico para que una niña de 7, 8 años que supere el cáncer, no solamente se quede con el que superó el cáncer, sino que en algún momento pueda rehacer su vida
y tener una vida plena, ¿no? No solamente desde el punto de vista de los hijos, sino también desde el punto de vista hormonal. Pero hay cosas pues que también están lindando dentro de lo que no es ético. Y bueno, y la infertilidad iatrogénica, que eso también es otro problema, ¿no? A veces cuando son menores y ha pasado que no es el médico especialista, a veces un quiste torcido, nosotros, una torsión ovárica, tratamos de recuperar el ovario, hacer una técnica quirúrgica de recuperación y rescate del ovario, pero a veces en otros sitios, llegan en provincia, le sacan el ovario y para mala suerte le sale un quiste en el otro ovario y terminan sin ovarios siendo menores de edad, ¿no? O a veces hacen cirugías muy grandes o muy ampliadas, sobre todo, por ejemplo, cuando no manejan cáncer en niñas o en adolescentes, ¿no? Entonces ha habido niñas que les han retirado todo. Hace poco vi una señora sin una mama, que la operaron de niña y sacaron el botón mamario y la dejaron sin mama, ¿no? Entonces, hay cosas que se van a encontrar a lo largo de esta carrera, ¿no? Bueno, hasta ahí creo que es la primera parte y no sé si habrá algunas preguntas para tomar un pequeño descanso de unos 10 minutitos y empezar con la siguiente clase, que también es interesante, les va a ayudar sobre todo para que sepan, para que puedan orientar a muchas personas sobre lo que es planificación. A ver, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Muy bien. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia de este tipo, alguna experiencia ética que nos pueda comentar o que quiera comentar? Eh, Bueno, Buenas, sí. doctora. Hay un caso bien interesante aquí en Brasil de una paciente, es bien famosa, es una actriz, creo que es actriz en español, de la tele, y ella ha sido violada. Y aquí en Brasil hay una ley que permite, ¿no? Como en Perú también, que se puede abortar, pero ella decidió mantener la gestación, nació el bebé y lo dio para donación. Pero el médico, como que o sea, hay dos cosas ahí, ¿no? El médico la obligó a escuchar los latidos fetales y también una enfermera, él amenazó de decir a todos, ¿no? Que iba a contar a un gran reportero y que tenía que pagar una plata, ¿no? Lo que pasó es que ella no aceptó, ¿no? Lo rechazó y la enfermera le contó a este reportero, portero ha hecho conocer todo el Brasil, ¿no? Y de hecho ahora está tramitando un proceso, ¿no? Con el Colegio de Medicina y de Enfermería también sobre este caso, ¿no? Que es bien interesante lo que usted ha dicho, ¿no? Como que hay que tener ética en este momento, ¿no? Sí, sí, muy interesante. Acá nosotros tenemos un caso también eh, que incluso el Estado peruano perdió el juicio. Se trata de una niña de 14 años que tuvo una gestación anencefálica, es decir, una gestación incompatible. Obviamente el aborto terapéutico en el Perú es para casos donde esté en riesgo la vida de la mamá. Pero hay otros factores también, ¿no? O sea, el aspecto psiquiátrico, el aspecto emocional es muy importante y no se hizo en este caso. Lo cierto es que la niña llevó la gestación hasta el final, nació el bebé, se lo llevaron para que intente dar de lactar y el trauma que tuvo la niña, pues imagínense, fue terrible, ¿no? Y innecesario porque todos sabemos que un encefálico es incompatible con la vida. Lo cierto es que la niña denunció a cortes internacionales y se perdió el Estado, perdió el juicio, ¿no? Igual hay otro que cada cierto tiempo también sale de una niña, una adolescente que salió embarazada, intentó suicidarse, cayó y tuvo una fractura de pelvis y como estaba embarazada, pues decidieron no hacer absolutamente nada. Al final la gestación se perdió y la niña quedó en silla de ruedas. Entonces ese es otro de los casos también que denunciaron a fueros internacionales, ¿no? Entonces,
son casos difíciles, ¿no? Difíciles. Son casos, por ejemplo, el aborto terapéutico, que creo que hay una charla sobre eso, donde a veces de repente la paciente tiene un diagnóstico de cáncer, ¿no? O tiene una cardiopatía y sale embarazada. Y nos va a tocar de repente ser parte, ¿no? De repente como médico tratante, de repente como parte del comité, porque es todo un comité, no es que uno decide, ¿no? Un comité se reúne para decidir y dar su opinión. Entonces tenemos que basarnos en nuestros principios éticos, porque también yo puedo considerar que lo correcto para este paciente es que se termine esa gestación, pero también yo puedo decir que por motivos religiosos o por motivos personales yo me abstengo de realizar el procedimiento. Esa es la salvedad también que te dan. O sea, no te pueden obligar a hacer un procedimiento del cual no estás de acuerdo. Pero también como médico tienes que saber que tu principio no puede sobrepasar el principio del bien hacia un paciente. Y por ejemplo, les pongo un ejemplo. Un médico, por ejemplo, que sea testigo de Jehová, si tiene una paciente que está con una hemorragia, no puede negarse a transfundirla. O sea, él como persona, bajo su religión, puede decir yo no quiero, pero él no puede decidir sobre otra paciente y decir no, a este paciente no le transfundan porque yo tengo otro concepto. Entonces, hay cosas que a lo largo de la carrera van a de repente tocarnos desde el punto de vista de nuestros principios, ¿no? Y tenemos que tenerlos muy sólidos, pero tampoco nosotros podemos imponer al paciente que piense como nosotros o que crea lo que nosotros estamos pensando. Muy bien, chicos, entonces vamos a tomar un receso y a las 9:05 nos estamos volviendo a conectar para ver la parte de planificación. Recording stopped. Especialidad. Entonces vamos a hablar sobre anticoncepción. Eso es muy importante tanto para ustedes como para las personas en las cuales ustedes van a tener injerencia, ¿no? Es decir, sus pacientes e incluso, como les decía, cuando uno es médico, los familiares, ¿no? Y hasta a veces uno no es ni cardiólogo ni pediatra, pero le van a hacer preguntas de todo, porque en teoría nosotros debemos saber de todo, ¿no? Y hay cosas que a veces ya nos hemos estado olvidando. Pero este tema sí es muy importante porque esto nos va a ayudar mucho. Como ya les decía, los medicamentos interactúan unos con otros y es importante este medicamento que es de uso muy frecuente, sobre todo en mujeres jóvenes. Entonces, es raro actualmente encontrar una mujer joven que no se esté cuidando, ¿no? Antes de repente uno a cierta edad decía, no, todavía no he iniciado, pero ahora no, ahora el inicio de la actividad Recording in sexual progress. en Perú es más o menos 14 años. Entonces, ya a partir de los 14 años nosotros ya tenemos que de repente preguntar, ¿no? A veces ha pasado que la mamá se ha enojado, ¿no? Nos ha dicho, ¿cómo usted va a preguntar eso? Y cuando le hacemos la prueba, resulta que hasta embarazadas están, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que nosotros manejemos muy bien este tema, porque sí nos va a servir a lo largo de toda nuestra carrera y posterior a esto. Entonces, la anticoncepción tiene mucho que ver con la maternidad temprana, ¿no? Con una maternidad no solo temprana, sino una maternidad no deseada, ¿no? Vamos a ver, y eso lo van a tratar en el área de obstetricia, por ejemplo, la hiperemesis tiene mucho que ver con una reacción del organismo de la mujer a un embarazo no deseado, ¿no? Cuando una mujer de repente no es que no desea su bebé, sino es que no deseaba estar embarazada en ese momento y bajo esas circunstancias.
de repente no está casada, de repente justo estaba por separarse, o de repente simplemente no quería salir embarazada, ¿no? Entonces todo eso va a ser, por ejemplo, que tengamos cuadros de hiperemesis, depresiones postparto, o de repente si tenemos una chica demasiado joven, pues eso va a afectar su bienestar, de repente sus deseos de seguir estudiando o de repente un ascenso, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con el deseo de en qué momento planificar la maternidad. También ya existe el otro lado, ¿no? Donde la mujer lo planifica tanto que a los 38, 39 viene desesperada, doctora, quiero que ver si todavía soy fértil o no soy fértil, porque ya me dediqué tanto a estudiar, a trabajar, a surgir profesionalmente y me he olvidado de esta parte. Un embarazo en una mujer muy joven e incluso en una mujer muy mayor es un embarazo de alto riesgo, ¿no? Y esto puede traer repercusiones no solo sobre una mujer joven o una madre adolescente, sino también las implicancias, porque obviamente va a dejar de estudiar, las implicancias psicológicas. Estos embarazos en parejas muy jóvenes generalmente no terminan siendo familia. Es difícil que una mujer joven, que se embarazó de un chico joven, terminen al final en matrimonios de larga data, ¿no? Casi siempre, por su misma inmadurez, terminan separándose. Y no es raro, por ejemplo, encontrar familias o encontrar mujeres que tienen varios hijos y cada hijo de un papá diferente, ¿no? Entonces, el embarazo adolescente, por ejemplo, ocurre cuando se da en la etapa de entre los 10 y los 19 años. Recordemos que acá en el Perú, por ejemplo, el embarazo más temprano que hemos tenido ha sido a los 5 años, ¿no? Es el récord mundial incluso, ¿no? Una niña de 5 años, aparentemente víctima de abuso, que tenía además una pubertad precoz, ¿no? Y producto de eso tuvo un embarazo a los 5 años, ¿no? Bueno, cada vez el número de mujeres en edad fértil aumenta. Nosotros en realidad somos un país joven, tenemos una población joven a diferencia, por ejemplo, de las poblaciones europeas, donde las mujeres ya son mayores, donde hay incluso estados, lugares donde favorecen la migración de personas jóvenes para mejorar sus tasas de natalidad, ¿no? Lamentablemente las mujeres que se embarazan en el Perú no necesariamente son las mujeres que tienen mejor nivel económico como para sustentar una gestación o un bebé, sino muchas veces vienen de ámbitos rurales, ¿no? Entonces, como vemos, de la zona urbana más o menos es 10.7, mientras que de las zonas rurales están en 23.2. O sea, muchas veces esas mamás tienen poca educación, tienen poca edad también. Recordar que en la provincia muchas veces las mamás tienen embarazos tempranos, ¿no? Y es importante esto porque la mamá o los padres enseñan a los hijos de acuerdo a las experiencias que han tenido a lo largo de su vida. Y unos padres adolescentes, la experiencia que van a tener pues va a ser muy poca, ¿no? Por eso es que normalmente estos niños muchas veces vienen con problemas familiares, con problemas de maltrato y que van a repercutir posteriormente en su psicología. Bueno, ¿qué factores de riesgo, por ejemplo, tenemos en el Perú? Por ejemplo, que existen barreras culturales, económicas, geográficas, que hacen, pues, como les explicaba, que muchas veces las mujeres que más embarazan sean de zonas rurales y que estas mujeres sean jóvenes. Un limitado acceso a la educación y a la deserción escolar, que eso lo hemos visto ahora en pandemia. ¿Qué cantidad de adolescentes han tenido acceso realmente a una buena educación estos 2 años? ¿Y qué cantidad de adolescentes han tenido una pobre o nula educación? Mayor vulnerabilidad y discriminación a las niñas y adolescentes indígenas. Esto es así, lamentablemente, en nuestro país, donde a veces se prioriza que el varón sea el que estudie, que el varón sea el que trabaje y que las niñas se dediquen a, de repente, las cosas del hogar, a criar a los hijos, a cuidar a los hermanitos, ¿no? Esa es una realidad que nosotros no debemos de cegarnos y es parte de nuestra realidad. De repente no será en las provincias grandes o en las capitales, pero sí van a ser en nuestras zonas rurales, ¿no? Y un limitado acceso a métodos modernos, ¿no?, de planificación.
Bueno, aquí tenemos el número de partos por el CIS. Ustedes saben que el CIS cubre a un grupo de pacientes de bajos recursos y vemos pues que año a año las tasas de natalidad pues no han bajado, ¿no? Y se dice que ahora con esto de la pandemia pues han aumentado. ¿Cómo escoger un anticonceptivo, un contraceptivo? Obviamente debe tener en cuenta la maduración biológica y que no intervenga en el desarrollo y en el crecimiento, ¿no? Entonces, no es lo mismo escoger un anticonceptivo para un adolescente que para una mujer joven, ni tampoco para una mujer de repente en etapa de climaterio. Debe ser reversible, salvo casos excepcionales como enfermedades o deficiencias psiquiátricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces hay pacientes que pueden tener alguna enfermedad que puede pasar hacia su descendencia, incompatible con la vida, o enfermedades que pueden poner en riesgo de repente su salud si en caso salieran embarazadas, por ejemplo, una cardiopatía, ¿no? Entonces, en esos casos se puede optar por tratamientos definitivos. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen estos problemas y se escapan de casa, tienen una vida sexual desordenada, y incluso cuando se trata de menores de edad, bajo el consentimiento, incluso mayores de edad, pero con una edad mental menor, bajo el consentimiento de un juez, se puede realizar una ligadura, ¿no? Pero se hacen, eh, los padres presentan una carta solicitándole al juez una ligadura, se evalúa todos los casos, se hace una junta y se puede decidir por una técnica irreversible, ¿no? Pero son casos excepcionales. Debe ser adecuado a su actividad sexual, dependiendo, obviamente no es lo mismo una chica que tiene un enamorado, que de repente los encuentros sexuales van a ser esporádicos, a una chica que vive con su pareja, ¿no? Que ya tiene una pareja. O una persona de repente que tiene múltiples parejas, ¿no? Ahora que han cambiado mucho esto de los estándares de pareja, ¿no? Antes era tu enamorado, tu novio y tu esposo, ¿no? Ahora existen una serie de variantes, ¿no? Amigos con derechos, amigos conocidos, salientes, en fin, una serie de objetivos que al final resulta que ya tienen hasta intimidad, pero no son enamorados, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que escoger qué tipo de método y vamos a ver cuáles son los que sí se pueden escoger, los que no se pueden escoger, dependiendo también de eso, ¿no? El número de parejas. Que sea de fácil utilización, ¿no? Preguntarle a la paciente. Hay pacientes, por ejemplo, debido a su actividad, que no se van a acordar de tomar algún método en una hora exacta. Entonces hay que buscarle un método que se adapte más a su actividad, o de repente tiene varices, o de repente acaba de dar a luz, de repente dice, no, yo salgo muy temprano y llego muy tarde, no tengo una hora de salida, o por ejemplo, un caso, ¿no? Que sea una tripulante de cabina, ¿no? Entonces las tripulantes de cabina hoy día amanecen en un país, mañana amanecieron en otro, pasado en otro, y los cambios de horario, y a qué hora va a tomar la pastilla, ¿no? Entonces va a estar ahí haciendo sus cambios de hora, ¿no? Entonces hay que buscarle un método que sea adecuado, por ejemplo, para ella, ¿no? Y obviamente, eh, siempre tratar con los problemas de tipo ético-legal cuando el adolescente es menor de edad. Como sabemos, nuestra ley peruana nos faculta que nosotros podemos dar un anticonceptivo en aquellas pacientes de 13 años en adelante, ¿no? Menores de 14 años, así eh, ellas hayan deseado, así ellas hayan incitado una actividad sexual, eso es un abuso y eso sí está penado. O sea, menores de 13 años, 11 meses, 29 días, eso es un delito. No interesa la forma en que se dio, ¿no? No, pero es que ella quiso, no, eso es un delito. Y más de 14, nuestra legislación ya permite, e incluso permite que nosotros podamos dar un método anticonceptivo sin la presencia de los papás. Por eso es que ahora existen sitios de planificación familiar, por ejemplo, la maternidad, donde la adolescente puede acudir en horarios establecidos a solicitar un método anticonceptivo. En el caso de nosotros, pues, a veces nos preguntan también, ¿y dónde lo compro o cuánto cuesta? Entonces tenemos que tener más o menos una idea también para poder orientar, ¿no? A veces en las instancias nacionales, pues, la demora, la falta de confidencialidad, por eso es que los servicios de adolescentes tienen una norma, que tienen que estar alejados de los servicios para adultos.
No puede estar una chica adolescente que acude a planificación junto a una adulta, porque muchas veces las están mirando, están hablando, por qué viene, por qué acudió al ginecólogo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte donde yo trabajaba en el Instituto Nacional de Salud del Niño, todas las pacientes que venían, todas eran niñas, ¿no? Entonces no había mucho problema, todas separadas entre niñas menores de 9 y adolescentes mayores de 9. Entonces todas las niñitas ahí sentaditas, felices y contentas, las adolescentes también arriba, y todas eran de la misma edad. Entonces digamos que se sentían en confianza. Y la posibilidad de que lloren, de que salgan llorando después del examen, o sea, no por el examen en sí, sino por el susto que a veces les da o porque la adolescente a veces se siente invadida o intimidada, era menor. Que, por ejemplo, cuando a veces me toca en la consulta privada, me toca ver adultas y me toca ver niñas. Entonces, las adultas, las niñas, porque viene, la menor se siente intimidada por las adultas. Entonces, eso es importante a la hora que nosotros decidamos atender a los pacientes, ¿no? Generalmente, por ejemplo, se dice que los horarios a veces son en la mañana y a veces de repente la persona trabaja y necesita un método, pero solo puede ir a las consultas en las tardes, ¿no? Entonces, eso también es otro de los inconvenientes, a pesar de que, como nosotros sabemos, los métodos anticonceptivos son completamente gratis en todos los centros y puestos de salud. Sin embargo, muchas veces uno dice, pero si son gratis, ¿por qué tenemos una tasa de natalidad tan alta, ¿no? Entonces, estos son algunos de los factores, ¿no? La falta de empatía, eh, la persona que se encarga de atender, ¿no?, a esta paciente. Si son adolescentes, si se presentan con los padres, hay que escucharlos. A veces es una pelea, ¿no? La mamá la trae a la niña porque ya inició actividad sexual, o adolescente porque ya inició actividad sexual, pero sin embargo está enojada, o todo lo que nosotros le digamos lo toma mal, o a veces nos la trae para que digamos, la desconvenzamos, ¿no? Para que le digamos que lo que está haciendo está mal y que no sé. Entonces, obviamente nosotros tenemos que decirle que de repente la edad biológica, psicológica no es la adecuada, ¿no? Pero no necesariamente lo que nosotros le digamos va a hacer que retroceda esa menor en la decisión que ha tomado. Y entramos ahí también a otro aspecto, ¿no? ¿Qué es más difícil, ¿no? Darle un método o que de repente se embarace y luego venga por una pérdida, ¿no? O que decida tomar de repente un medicamento, lo que es de ahora la anticonceptivo oral de emergencia, que se toman 2, 3 por mes, ¿no? Entonces, eso es peor que de repente brindarle la información. La elección del método va a ser voluntario y no condicionado. O sea, nosotros no podemos decir, no, tú tienes que usar este. No. El paciente tiene que saber todas las opciones, todas las gamas y poder escoger. Y una visión positiva de la sexualidad sin dejar de informar los riesgos, ¿no? Sin dejar de informar, por ejemplo, que este método le va a proteger para que no se embarace, pero no le va a proteger de infección de transmisión sexual. Y que si no tiene una pareja estable, es mejor la doble protección, el usar también preservativo, ¿no? Informarle sobre el papiloma, sobre el herpes, infección de transmisión sexual. No significa que la vamos a asustar, pero sí es importante que sepa qué puede pasar si es que sexualmente no es ordenada. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en un tratamiento hormonal? Utilizamos una mínima dosis de estrógeno y progestágeno. Entonces, lo primero que nos va a decir la paciente es, yo quiero que usted me dé el anticonceptivo más suavecito que exista, el que no me engorde, el que no me cambie, el que sea fácil de usar. Entonces, que no me embarace, que me controle el ciclo, que no me cause sangrados fuera de mes, que no me dé cólicos menstruales, que no me engorde, eso es lo más importante para una mujer, y que no me haga dolor de cabeza, que no me dé bochornos, mínimos efectos colaterales. Entonces, ¿cuál es el anticonceptivo ideal? El que sea fácil de usar, el que sea seguro, el que sea efectivo, mínimos efectos colaterales, métodos naturales, métodos hormonales y que sea reversible. Entonces, en ese orden, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante para un paciente? Las 3 cosas más importantes para un paciente es que sea fácil de usar, que sea seguro y que sea efectivo, ¿no? Y todo lo demás, pues ya en diferente medida.
Entonces, bajo estos, ¿qué anticonceptivos hormonales tenemos? Tenemos los inyectables, tenemos los implantes subdérmicos, tenemos los endoceptivos, es decir, los que van dentro del útero, los anillos vaginales, los sistemas transdérmicos y los de vía oral. Entonces, también existen beneficios con los anticonceptivos orales que no son contraceptivos. Por ejemplo, de repente podemos tener un buen control del ciclo en chicas que arreglan en forma irregular, que arreglan más de 50 días, que arreglan cada 15 días. De repente es una chica que tiene reglas abundantes, entonces está con anemia. Podemos usar tratamiento hormonal para controlar la anemia, para el acné, para el hirsutismo. De repente tiene muchos cólicos premenstruales, de repente se deprime mucho antes de una regla. Para las enfermedades benignas de mama, y eso es muy importante, los quistes, los fibroadenomas tienen, y lo vamos a tratar más adelante, una asociación con los desequilibrios hormonales y mejoran con el uso de anticonceptivos. Pero muchas veces la paciente dice, no, me han encontrado un quiste, entonces no puedo usar anticonceptivos. Y no es así. Las enfermedades benignas mejoran con el uso de anticonceptivos. Los cólicos menstruales, los quistes ováricos, para los procesos inflamatorios, pélvicos, para la descalcificación. Mujeres que dejan de arreglar más de 3 meses y empieza el proceso de descalcificación, sea porque de repente tienen trastornos de alimentación o tienen problemas hormonales, más de 3 meses sin arreglar y empieza el proceso de descalcificación. Para el cáncer de endometrio, las hiperplasias endometriales, muchas veces utilizamos endoceptivos tipo los SIU. Los SIU son como las TES, pero que tienen en su cuerpito una hormona, una progesterona, que hace que el endometrio se adelgace y previene el cáncer de endometrio. Los anticonceptivos previenen el cáncer de ovario también y el cáncer colorectal. Entonces también tienen bastantes efectos beneficiosos. Vamos a empezar hablando sobre los métodos naturales. Los métodos naturales no son muy aconsejables, pero hay pacientes que por diversos motivos no van a poder usar un método hormonal, ¿no? Entonces, digamos, de repente es una paciente con antecedentes de cáncer de mama, de línea directa, cáncer de mama joven, o de repente es una paciente que tiene marcadores positivos, BRCA, para cáncer de mama. Entonces, no va a poder usar. Entonces, podemos recomendarle un método natural. ¿Cuáles son los inconvenientes? Que es difícil determinar el número exacto de días seguros. Nosotros sabemos que la regla se divide en 2 fases, en la fase primera estrogénica y en la fase de la progesterona, que siempre es de 14 días. Pero la primera fase puede variar. Eso es lo que hace que un ciclo menstrual pueda venir desde 21 hasta 35 días. Entonces es difícil determinar el número exacto de días. Con ciclos irregulares, pues no nos va a servir. Y, por ejemplo, eso hace de que una pareja completamente normal, aún teniendo relaciones sexuales los días fértiles, entre comillas, pueda pasar hasta 1 año sin embarazarse y eso se considera completamente normal. A partir del año, recién se considera anormal. Y obviamente se pierde espontaneidad sexual porque tienen los días que hacer, tienen que protegerse los días que están en plena ovulación. Tenemos otros que son la temperatura basal, el moco cervical y el coitus interruptus. Todos ellos tienen poco fiabilidad y hay muchos factores que pueden hacer. Se dice que, por ejemplo, el estrés, ¿no? Las mujeres que se estresan, su ciclo puede variar, ¿no? Si de repente, por ejemplo, ahora con las vacunas que hubo, la vacuna del COVID, los ciclos menstruales se volvieron irregulares en muchas mujeres. Muchas mujeres dejaron de arreglar o les vino 2 veces la regla. Entonces se movieron sus calendarios y esto puede hacer de que se embaracen. Vamos a ver, el preservativo. Bueno, el preservativo es fácil de obtener, es fácil de colocar, ofrece protección frente a infección de transmisión sexual. Los inconvenientes, obviamente se puede romper, tienen que retirarse después de la eyaculación, se tienen que colocar antes del contacto, porque ya desde la erección hay salida de espermatozoides, entonces los juegos sexuales pueden favorecer también la gestación, sobre todo dependiendo del grado de fertilidad de las mujeres.
Todas las mujeres no son igual de fértiles. Por eso es que hay mujeres que aún usando el mejor método anticonceptivo se van a embarazar. Y por eso hay mujeres que pueden usar incluso mal un método y no se van a embarazar, ¿no? Entonces, por eso es importante que lo usemos correctamente. También existe el diafragma, pero necesita un entrenamiento para colocarse, debe conseguirse el tamaño adecuado para cada mujer. No todos los cuellos miden igual, no todas las vaginas tienen el mismo tamaño, hay vaginas más profundas, más anchas, hay cuellos más grandes, más largos, más pequeños. Hay que usar espermicida y no se puede retirar inmediatamente, hay que esperar unas 8 horas para poder retirar. Las píldoras combinadas son fáciles de usar, como ustedes saben, disminuyen los dolores premenstruales. Algunos tienen, ya hemos hablado de los beneficios no contraceptivos. Inconvenientes, la hora tiene que ser exacta. Yo siempre les digo, si ustedes lo toman a las 8, tiene que ser a las 8, no puede ser 8:05, 8:04, 8:03. Eso de que me olvidé, lo tomo a la hora que me acuerdo, lo tomo al día siguiente, ya le va disminuyendo su eficacia. Y si el grado de fertilidad de una mujer es buena, esos cambios pueden hacer que se embarace. Que mi amiga se olvidó 2 días, y no, sí, pero tu amiga puede ser que tenga otro grado de fertilidad, ¿no? Y a algunas mujeres les puede dar vómitos, les puede dar diarreas, y eso hace que baje la potencia. Por eso es de que si, por ejemplo, tiene una paciente que está tomando una pastilla anticonceptiva y, por ejemplo, les llega por una gastroenterocolitis, señorita, su método ha disminuido. Los antidepresivos disminuyen la potencia de los anticonceptivos, los antiácidos. Eso es importante, ¿no? Porque ahora muchas chicas viven estresadas, de repente toman algo para dormir, alguna medicación, entonces recordarle que puede estar bajando la potencia de su anticonceptivo. Muchas adolescentes ahorita están con tratamientos psiquiátricos producto de la cuarentena y producto muchas veces de esta incompatibilidad mamá-hija, ¿no? Mamá-hija, porque casi siempre las hijas con quien pelean es con la mamá, ¿no? Bueno, entonces tenemos envases de 21 píldoras con 7 días de descanso, 24 píldoras con 4 días de descanso, 28 píldoras sin descanso, ¿no? Marcas muchas. Y vamos a ver por qué escogemos una y por qué escogemos otra. Existen 2 tipos de estrógenos, el etinilestradiol y el valerato de estradiol. Se dice que el valerato de estradiol es más semejante a los estrógenos que producimos. Esos son los 2 estrógenos que existen actualmente en el mercado. Pero en las progesteronas tenemos una variedad. Por eso existen un montón de anticonceptivos. ¿Y de qué depende que nosotros cojamos? De la progesterona. ¿Por qué? Porque hay progesteronas que se van a usar más por su efecto androgénico, que van a quitar el acné, que van a mejorar el estrutismo, o de repente yo necesito una progesterona que no me suba de peso, o de repente yo necesito una progesterona que me controle bien el ciclo menstrual porque tengo que usar toallas nocturnas. Entonces, la progesterona es la que hace que yo escoja qué método va para cada paciente. Entonces, va a ser importante aquí, y les voy a dejar como tarea, que revisen qué tipo, por ejemplo, de pastilla anticonceptiva, incluso puede ser nombre comercial, le indicarían a un adolescente, a una paciente que está lactando y a una mujer que de repente tiene reglas abundantes y a una mujer con sobrepeso. Entonces, esos 4, porque les va a tocar, ¿no? Les va a tocar un adolescente que se quiere cuidar, le va a tocar una chica joven de repente, pero con sobrepeso que se quiere cuidar, le va a tocar una señora que está lactando y que se quiere cuidar. Entonces, y de repente les va a tocar una chica o una señora que está tomando algún tipo de antidepresivo y que se quiere cuidar. Entonces, ustedes van a hacer una revisión y yo les voy a preguntar qué tipo puede, como les digo, puede ser hasta con nombre comercial si gustan, ¿no? Le daría, ¿no? Para que tengan una idea, porque si les llega, claro, qué bonito, acá ya sé 21/7, y luego ahora a la hora de recetar, ¿qué le pongo, no? Entonces, para que más o menos nos vayamos familiarizando con los productos comerciales que existen, y puede ser que yo tenga un nombre, pero llegado el momento puedo escoger otro. ¿Por qué? Porque de repente la combinación es la misma, solamente que los nombres van variando, ¿no? Pero tengo que ya salir con una idea de qué cosa le receto, ¿no? Porque me sé la teoría, pero a la hora de recetar, a ver, vean un nombre, ¿ya? Entonces eso lo vamos a revisar para que tengamos 2, 3, 4 nombres y al momento que nos toque recetar, pues podamos escoger dentro
de un arsenal. Conforme vamos avanzando, pues ya va a ir aumentando nuestro número de opciones. El anillo anticonceptivo. Este es muy bueno para mujeres jóvenes, ¿no? El anillo generalmente se aplica una vez al mes, por 3 semanas, se descansa una semana. Se evita la toma diaria, se absorbe a través de la mucosa vaginal, no se siente, no se cae, no se ve, menor posibilidad de olvido, porque tú le dices, se lo pones 21 días y a los 7 días te lo sacan. La misma paciente se lo coloca, lo dobla, es muy flexible, se pone como si fuera un óvulo y a los 21 días introduce el dedo y lo retira. No pasa el paso hepático. Y a veces a las mujeres cuando ven el anillo pues se asustan y dicen, no, sí me va a doler, ¿cómo lo voy a sacar? Y si después no lo puedo sacar. Pero una vez que lo empiezan a usar, se dan cuenta de que es muy cómodo y aún si tengo flujo, me puedo colocar los óvulos sin necesidad de sacármelos. Obviamente tiene los mismos efectos que cualquier otra hormona, ¿no? Si tengo varices me pueden doler las piernas, evitar en mujeres fumadoras, pero realmente este anillo es muy bueno para mujeres jóvenes, ¿no? O para aquellas chicas pues que no quieren de repente llevar en la cartera las pastillas y que se estén enterando que están tomando algún método. La aceptabilidad es muy buena. Como les decía, de primera intención a veces, cuando, sobre todo si es que la primera vez que usa el anticonceptivo lo mira y se asusta, pero después ya con el uso se va dando cuenta que es fácil. Las inyecciones de progestágenos, ¿cuáles son las ventajas? Los de progestágenos son cada 3 meses y se pueden usar en mujeres que están lactando. Yo suelo indicar mucho esto cuando recién han dado a luz. ¿Por qué? Porque la mujer que recién ha dado a luz está preocupada en que le va a dar de lactar a su bebé, en que lo tiene que bañar, le tiene que cambiar el pañalito, el bebito llora cada rato, se está acostumbrando recién a su bebé, lo está conociendo. Entonces no le vamos a decir, tómate la pastilla, porque cuando uno ha dado a luz, a veces hasta de bañarse se olvida. Llega la noche y ni se bañó. Entonces menos se va a acordar de estarse tomando la pastilla. Y el hecho de que no regle, producto de que está lactando, no significa que no se puede embarazar. Entonces hay que darle un método que se le adapte. Después de los 3 meses ya la mamá ya conoce a su bebé, ya está más tranquila, entonces ya puede usar otro método, no usar o usar algún otro método con que pueda cuidarse. Lo que sí puede pasar es que puede tener reglas irregulares, no le puede venir la regla, puede tener los spottings, que son los sangrados pequeñitos, las manchitas rojitas o marroncitas, pero que pueden durar a veces 7, 10, 15 días, a veces eso es un inconveniente. Sobre todo se ve en mujeres que tienen exceso de peso, ¿por qué? Porque el anticonceptivo no logra controlar bien el ciclo menstrual y obviamente estas pequeñas sangraditos sirven también de protección para evitar la anidación, ¿no? El riesgo de aumentar de peso, y obviamente cada 3 meses hay que ponerse la inyección. Y después de que yo digo, ya, no me pongo más, puedo tardar entre 3 meses hasta un año que me regrese la regla. O sea, no es que yo suspendo y al mes siguiente me viene la regla. Hasta un año podría no venirme la regla sin usar ningún método y eso no significa que no me pueda embarazar. Entonces, generalmente cuando ya van a suspender el método hay que cambiarlo por otro. O si de repente ya voy a dejar de lactar y quiero ya no cuidarme, pues darle un combinado para que empiece su regla y aparte de ella se empiece a cuidar, ¿no? Si es una mujer que piensa embarazarse dentro de poco, pues este, podemos optar por otros métodos, ¿no? Preguntarle, ¿cuándo planea usted tu siguiente gestación? Generalmente las mamás que por primera vez dan a luz les van a decir, nunca más, doctora, la última vez, hasta que regresen el próximo año nuevamente embarazadas. Entonces, hay que preguntarles bien cuándo desean embarazarse. Y como toda hormona, pues puede ser que a alguna mujer no le vaya bien. Generalmente las inyecciones o los anticonceptivos de progesterona son bien tolerados, pero siempre existe alguna que no le va a caer bien. No existe un método para todas las mujeres. O sea, a veces la mujer dice, quiero que me dé el más suavecito. Sí, pero es que el más suavecito puede ser que a ti no te vaya bien. Puede ser que el más suavecito, el que tiene 20 miligramos de etinilestradiol, haga que sangres todo el mes. Y de repente tú necesitas uno de 30. O viceversa, a otra, el de 30 le da dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarreas. Y usamos uno de 20 y lo va perfecto. Entonces, hay un método para cada mujer. No existe un método para todas las mujeres. No existe el método ideal, el que a todas les va a ir bien.
El mejor método, el más caro, a una mujer le puede ir muy mal. El más baratito, el más sencillito, el que vale más baratito, ese le va bien. Entonces, ir probando cuál es el que más se adapta. Los implantes hormonales de este tipo están indicados en adolescentes porque tienen plazos largos, porque obviamente en un adolescente no planeamos una gestación temprana, ¿no? Entonces a veces las mamás les ponen a sus hijas a los 17 hasta los 20 y de ahí hasta los 23 y a los 23 acabó la carrera y ya que se cuide con lo que gusta. Entonces estos métodos no dependen del paciente, o sea, lo tengo en el brazo, si lo necesito ahí está, no lo necesito, sigue ahí y siempre está listo, sobre todo en los adolescentes, porque las relaciones sexuales en los jóvenes no es planificado, no es como los adultos de repente que dicen, no, hoy día no se puede, mañana sí, el sábado. Los adolescentes simplemente se dio el momento, se dio la situación, salieron de la reunión y se dio la relación y de repente no habían planificado. Disminuye los dolores menstruales, comodidad en su uso, sin riesgo de olvido, útil para mujeres que no han tenido embarazo. Esto, por ejemplo, es un método que yo suelo indicar, como les puse al inicio, a las tripulantes de cabina, porque ellas hoy día están acá, en Lima, mañana están en Argentina, volaron al Brasil, se fueron a Estados Unidos, ¿a qué hora van a tomar la pastilla? Entonces se ponen y no interesa en qué parte del mundo amanezcan, el método está funcionando, ¿no? Obviamente la extracción y la inserción debe hacerse por un médico, ahora es mucho más fácil, ya vienen precargados como con un dispositivo que hace que sea muy fácil ponerlos. El patrón de sangrado sí es variable, entonces no van a haber sangrado de repente a los 3 años o puede ser que les venga en algún momento. Ahora, es importante que entendamos de que no podemos hablar de regla, ¿eh? Para que hablemos del ciclo menstrual tenemos que hablar de la función ovárica. Los métodos anticonceptivos producen sangrado por deprivación, o sea, sangrados en los periodos donde no estoy tomando el método. Eso no es una regla, ¿correcto? Porque la regla tiene que ser espontánea, tiene que ser cíclica, tiene que ser regular. Esas son las características de una regla. Entonces, esta, al no ser espontánea, no es una regla. Entonces, eso explicarle bien al paciente, porque el paciente cuando le dicen, no vas a ver sangrado, no voy a tener mis reglas, se me va a acumular la sangre, se me va a ir a la cabeza, ¿por dónde desfoga la mujer si no tiene su regla? Entonces, explicarle que cuando uses su método anticonceptivo, no vas a tener regla. La regla no es un desfogue, es un tejido que se prepara para un embarazo. Y simplemente este tejido no se forma y lo que tenemos es un sangrado de privación, que más que nada es para el aspecto emocional de la mujer, para decir, ay, sí tengo mi regla, pero regla como tal no es. Por eso es que no pasa nada si reglo o no regla. A veces nosotros tenemos que usar, por ejemplo, terapias continuas de anticonceptivos sin descanso para mejorar su hemoglobina, para que no le venga la regla y por lo tanto la hemoglobina mejore. Entonces no pasa nada si no regla porque no tiene ese sangrado por deprivación. Entonces eso es importante, o sea, no podemos hablar de regla, porque les va a pasar que va a venir una paciente y le va a decir, mi regla viene poquito. Ah, muy bien, entonces uno está pensando en una oligomenorrea, está arreglando poquito. Pero luego dice, sí, pero es que estoy usando la ampolla. Entonces ya no puede ser una regla. Para nosotros evaluar una regla, si es abundante, si es poquita, tenemos que evaluarla sin método anticonceptivo. Sin método anticonceptivo nosotros podemos decir cómo es su regla. Con método anticonceptivo el sangrado que va a tener va a ser diferente, va a ser variable y sí lo podemos mejorar, ¿no? De repente es muy poquito, aumentarlo, o es mucho, bajarlo, ¿no? O suspenderlo. La T de cobre ya mucho no se usa porque está contraindicado por la corrosión del metal, ¿no? Es mucho más barata, pero ya actualmente es difícil encontrarla en la parte privada, en la parte pública todavía hay. Puede dar menstruaciones abundantes, dolorosas, y obviamente hay que estar controlando porque si es que se mueve, pues hay posibilidades de una gestación, ¿no? No es raro que se haya dado gestaciones con los DIUs. Y los IUs, que son los DIUs con hormonas, tienen en su cuerpito progesterona y eso hace de que no haya reglas abundantes, generalmente casi no regla, y se puede usar, por ejemplo, en pacientes con sobrepeso, en pacientes que tienen engrosamiento endometrial. Es el método de elección para aquellas pacientes con riesgo de hiperplasia endometrial, ¿no? Entonces tiene sus ventajas. La desventaja también es un poco el costo, pero a veces cuando tomamos estos métodos que entre comillas son caros y lo dividimos
sobre el número de tiempo que te protege, salen mucho más cómodos. El problema es que el desembolso es en una sola cuota, ¿no? Los parches también son muy cómodos, sobre todo para mujeres jóvenes, ¿no? Igual que la píldora, estas se administran una vez por semana, se pueden pegar en el brazo, en la espalda, en el abdomen o en el glúteo. No te olvidas, te pegas el parche como si fuera un sticker y una semana te dura. Vienen 3 parches por cada cajita, es uno por semana, descansamos una semana. Obviamente tenemos 48 horas de seguridad adicional versus los anticonceptivos orales. Te regula el ciclo sin el paso hepático. Y a algunas mujeres pues les puede picar, ¿no? O irritar, pero más de eso la mayoría de veces se tolera. Es muy cómodo e incluso mujeres en etapa de repente de perimenopausia que ya a veces tienen el hígado graso y todo lo demás, va mucho mejor. Y como todo, puede existir cierta intolerancia a las combinados, ¿no? Esto también es un método muy práctico. No estaba viniendo al Perú, ha regresado ya nuevamente por otro laboratorio. Y generalmente son métodos que no los ofrece el ministerio. eh, por eso es que a veces de repente hablábamos uno de las brechas, ¿no? Pero que para aquellas mujeres que pueden acceder es muy fácil, para aquellas mujeres que de repente tienen múltiples ocupaciones, trabajadoras, estudiantes, es bien sencillo y te lo puedes colocar en un sitio donde no sea visible dependiendo del tipo de actividad que vas a realizar. La vía transdérmica, bueno, como habíamos dicho, la piel tiene la capacidad de absorber distintas sustancias, entre ellos varios medicamentos, por eso existe terapia de reemplazo hormonal incluso en PAF, en crema que se utiliza. La vagina también tiene gran capacidad de absorber y también sabemos que el recto también tiene gran capacidad de absorción, ¿no? La vía transdérmica se ha empleado desde hace mucho tiempo, es cómodo, es seguro y tiene obviamente muchas ventajas sobre la vía oral, ¿no? No tienes que estar buscando agua para tomar, no te va a afectar la gastritis, ¿no? Como les había mencionado, podemos usarlo en el abdomen, en el glúteo, en el brazo o en la espalda, puedes bañarte sin que esto se despegue, ¿no? Y bueno, y tenemos los anticoncepción de emergencia. La anticoncepción de emergencia es eso, es una emergencia. Yo siempre les pongo el ejemplo de un extinguidor. Yo tengo un extinguidor en mi casa por si se incendia y quizás lo use una vez en la vida o nunca, ¿no? Pero si yo ya empiezo a usar mi extinguidor 2 veces al año, quiere decir que soy una descuidada, o sea que estoy dejando el gas abierto, cada rato se me está incendiando la casa. Igual son los anticonceptivos de emergencia. Se deben de usar para casos de emergencia. No son anticonceptivos de uso frecuente. Es emergencia y debemos entender lo que es una emergencia. Y eso tenemos que hacer entender al paciente que no puede tomarse un anticonceptivo de emergencia 2 o 3 veces en un mes. Obviamente se usan después de una relación sexual sin protección, entre comillas, o sea, donde se rompió el preservativo, de repente después de un abuso sexual, debe considerarse como una alternativa ocasional. Y ya existía desde antes el método de Yuspi, que está con las pastillas normales, con el ethinylestradiol más levonorgestrel, y las actuales, la moderna, entre comillas, la progestina pura, ¿no? Que es la de levonorgestrel. Bueno, dentro de estas, la anticoncepción se debe dar dentro de las 72 horas. Esto incluye el abuso, ¿no? Porque a veces vienen pacientes que han sido abusados hace un mes y vienen para su anticoncepción de emergencia. No, se usa dentro de las 72 horas. Y el levonorgestrel se puede usar hasta el 5.º día. La eficacia va variando dependiendo del día en que lo estemos usando, ¿no? El método de Yuspi se usa dosis altas de ethinylestradiol con dosis altas de levonorgestrel en dosis de cada 12 horas. Y hay que repetir la dosis, ¿no? Al día siguiente. Y bueno, el método de emergencia del levonorgestrel que tenemos de 750 en 2 dosis separadas por 12 horas en una sola dosis, y hay unas que vienen en presentación de una dosis, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Obviamente va a inhibir la ovulación al ser una dosis alta de progesterona,
Vamos a tener una clase sobre ciclo menstrual y vamos a ver cómo funciona la progesterona. Muchos de estos temas los vamos a volver a revisar o los vamos a volver a tocar cuando trabajemos los diferentes tópicos, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajemos hipermenorrea, métodos o tratamientos, cuando veamos, por ejemplo, el ciclo menstrual, entonces vamos a enlazarnos y todo esto vamos a tratar de hacer una unidad, o sea, no están separados, no es que anticonceptivos por acá, no, vamos a tratar de hacer una unidad para tener una idea global, ¿no? Van a alterar el moco cervical, van a alterar el transporte del óvulo, el transporte de los espermatozoides, van a inhibir la fecundación y van a alterar la función lútea. No se ha demostrado, e incluso con biopsias de endometrio, que inhiba la implantación. Y obviamente no es efectivo después de la implantación, porque sabemos que una vez que se da la implantación, nosotros usamos dosis de progesterona para favorecer la implantación, ¿no? Entonces, los datos disponibles hasta ahorita permiten asegurar que la anticoncepción de emergencia no actúa sobre la implantación, sino sobre las etapas previas del proceso reproductivo. Sin embargo, los cambios que dan, porque tratan de bloquear el eje hormonal, pues hacen que la chica lo tome y a los 2 o 3 días le venga un sangrado y luego no sepa cuándo es su regla y luego a los 15 días vuelva a arreglar o viceversa que se le vaya la regla y hay personas que rápido se van a reinstalar con una regla normal y hay otras que van a requerir un tratamiento, ¿no? Variable. Entonces, hasta ahí creo que hemos tocado algunos tópicos, no sé si hay algunas preguntas. Si ya se durmieron, ya lo pusieron ahí en automático, no sé. Doctora, tengo una pregunta. Eh, es más una duda al respecto de la fertilización in vitro. Cuando un hombre dona esperma, si una mujer va y utiliza este esperma donado, los otros que estaban, porque es una muestra, ¿no? Los otros son descartados o la clínica guarda para otras mujeres. Porque eso sería también una cosa ética también, ¿no? Si guarda. Claro, claro. Tienen un número por clínica. Generalmente creo, no estoy muy seguro en el dato, pero creo que son entre 15 a 20 veces que se pueden usar las muestras. Eso quiere decir, por donante, ¿eh? No, eso quiere decir de que hay un número limitado de que una persona, tanto hombre como mujer, puede donar. Las mujeres sus óvulos y los hombres sus espermatozoides. Existe un caso mundial conocido de un doctor que trabajaba en esto de infertilidad y pues inseminaba a sus pacientes y de pronto un día van las pacientes en el consultorio, coinciden y se dan cuenta que sus hijitos eran muy parecidos, ¿no? Incluso este médico tenía un defecto y los hijitos tenían parecido y fue juzgado porque las inseminaba con su semen. Entonces todos sus pacientes tenían sus hijitos muy parecidos, ¿no? Entonces, esto de que puedan coincidir dos embarazos de un mismo espermatozoide en un país es poco probable. Entonces, bajo estas posibilidades es que se toma el número de donaciones que va a hacer una persona, ¿no? Para evitar de que vayan a coincidir, porque tú no sabes quién es el papá y de repente puede coincidir de que justo de la persona que te enamores también venga del mismo laboratorio y de repente de la misma parte, ¿no? ¿Hay contraindicaciones en el uso de anticoncepción? Claro que sí. Por ejemplo, como les había dicho, el hecho de que una paciente tenga cáncer, ¿no? Entonces, hormonodependiente. Un cáncer de mama no vamos a poder usar terapia hormonal. Varices grandes, severas, va a causarles demasiado dolor, riesgo de tromboembolismo, no podemos usar. Pacientes fumadoras. Eh, pero cada vez los usos de los anticonceptivos están, digamos, tenemos mayor opciones de escoger. Es importante que sepamos esto porque las hormonas las vamos a trabajar, o sea, bueno, ya en anticoncepción de repente va a ser un poco más sencillo, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una niña con anemia plástica, ¿no? Reglas abundantes que no pasan con nada? ¿Qué puedo usar, no?
O de repente yo tengo una mujer en etapa de perimenopausia, ¿qué anticonceptivo usar? Entonces, nosotros vamos a trabajar mucho con terapia hormonal y debemos recordar, como le había dicho, los efectos beneficiosos, o sea, que no solamente va a ser como anticoncepción, pero también podemos usarlo para otras cosas y tenemos que escoger qué método va a ser el más adecuado. ¿Hay un examen para saber el grado de fertilidad en mujeres? Claro que sí. Uno de ellos es la FSH, que es la hormona folículo estimulante, lo vamos a trabajar en ciclo menstrual, y también tenemos la hormona antimuleriana. La hormona antimuleriana es una hormona que va entre 1 a 4 y me da qué posibilidades de que si yo a esa mujer le doy un tratamiento de fertilidad, voy a tener óvulos de buena calidad, una buena cantidad, como para hacer un tratamiento. Si yo tengo una mujer que ya su grado de fertilidad es bajo, puede ser que tenga 37 a 38, pero ya no le quedan folículos, someterla a un tratamiento para sacar 2 o 3 folículos no me va a servir. Recuerden que cuando yo someto a un tratamiento de fertilidad, voy a tratar de sacar 15, 16 folículos, porque esos folículos al fertilizarlos, de los 16 me van a quedar 10. De los 10 voy a lograr congelar de repente 8. De los 8 al momento de que yo estoy haciendo el seguimiento me van a quedar 6. Y de los 6 voy a lograr de repente transferir 2 y el resto lo voy a guardar. Entonces, cuantos más yo pueda guardar, voy a tener mayor posibilidad de que si en caso en la primera transferencia no se dio, porque no es que yo le transfiero embriones y ya se va a embarazar, pueda volver a intentar nuevamente hacer un nuevo ciclo, ¿no? Al descongelar de repente esos 4, me quedan 2 o pierdo los 4. Entonces, por eso es que hacemos un dosaje de hormona antimuleriana para ver cuál es la respuesta que vamos a tener para ver si esta paciente es tributaria de hacer un tratamiento de fertilidad o de repente va a ovodonación. Tengo otra pregunta. ¿Qué efectos adversos trae consigo el uso frecuente de anticonceptivos de emergencia? Lo que busca el anticonceptivo es buscar un desequilibrio hormonal. Entonces, si yo empiezo a colocarme altas dosis de progesterona, este desequilibrio, y depende de cada organismo también, ¿no? Porque puede ser que yo me lo tome y no me pase absolutamente nada, puede ser que me lo tome y empiece a sangrar cada 10 días, cada 15 días, o como les decía, se me va la regla 40, 50 días y estoy con la desesperación de si estoy embarazada, no estoy embarazada, o qué pasó, ¿no? Entonces, cómo yo dañe mi eje hormonal va a depender de cada persona. O sea, hay personas que se toman la pastilla al siguiente y no les pasa nada, y hay chicas que se toman la pastilla y luego vienen porque a los 2 o 3 días empezaron a sangrar abundante, empezaron a sangrar 10 días, 15 días, y a veces ni siquiera era necesario, porque cuando uno empieza a sacar las cuentas, pues ni siquiera estaba en los días de peligro, ¿no? Tengo chicas que a veces se han tomado la pastilla al siguiente aún con regla, ¿no? Por si acasito. Entonces, eso tenemos que cambiar. La pastilla anticonceptiva de emergencia o el anticonceptivo oral de emergencia no es para tomarse por si acasito. Uno debe tener relaciones sexuales responsables. Y parte de la responsabilidad de la madurez es saber que debe usar un método anticonceptivo de protección. Existen muchos, como ya ustedes han visto, pegarme un parche, ponerme un anillo, o sea, no necesito ya estar de repente con la pastilla a la hora exacta, ¿no? Me pongo un implante. Entonces, responsabilidad. Parte de la relación sexual es la responsabilidad. Y evitar tomar anticonceptivos de este tipo porque no están diseñados para su frecuencia. Es emergencia y debemos entender qué cosa es una emergencia y hacerle entender al paciente qué es una emergencia. Muy bien, chicos. Doc, Entonces, una hemos consulta. tratado varios temas. Dime, dime. Perdão. Uma dúvida se entendi. Você, quando estava explicando o uso de anticonceptivo oral, também havia mencionado del preservativo, ¿no? Entonces, o sea, aunque una mujer use un anticonceptivo oral, também quando está em seu período fértil, seria recomendado também usar el preservativo ou não? Ou depende se é casado, se não é casada? Depende mucho de eso, ¿ya? O sea, si yo tomo el método anticonceptivo correctamente, yo no necesitaría ningún método adicional. Pero ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, soy joven, sí tengo que usar un método de protección adicional para evitar infecciones de transmisión sexual. ¿Cuál es uno de los más frecuentes? El papiloma virus, por ejemplo.
las verrugas genitales. Y esa persona puede ser muy buena, muy correcta, pero no sabemos si la persona anterior con la que estuvo tuvo los mismos principios que él. Entonces, mejor usamos un preservativo para evitar infecciones de transmisión sexual. Cuando nosotros evitamos infección de transmisión sexual, no solo nos prevenimos nosotros, sino también, por ejemplo, vamos a hablar del papiloma, evitamos contaminarnos, nos evitamos el cáncer de cuello uterino, nos evitamos la papilomatosis laringea, que es la infección del papilomavirus en la faringe del bebé, en la laringe, que muchas veces hace que el bebé tenga que entrar cada rato a las operaciones para que le cautericen las verrugas y algunas veces mueren. En lo que terminamos de una relación sexual que de repente sin querer nos contaminamos del papiloma. Ahora existen vacunas. Recuerden que la vacuna para el papiloma es para hombres y mujeres hasta los 41 años. O sea, no es solo para las mujeres, no es solo para las chicas vírgenes, es para hombres y mujeres hasta los 41 años, porque no solo evita el cáncer de cuello uterino. Entonces, el preservativo nos va a evitar el HIV, que no hablamos mucho, pero que está. La semana pasada me llegó una embarazada que ha salido positiva. Entonces está. El herpes está. Son infecciones que están ahí, que no las hablamos. Y a modo de comentarles, como colegas que van a hacer, yo he tenido muchos pacientes famosas, conocidas, que tienen infección de transmisión sexual. Y cuando uno hace su seguimiento, ay, esta chica ha estado con este chico y este chico ha estado con esta chica y ahora está con este chico, yo saco mi cuenta de que todos ellos deben tener el mismo tipo de infección de transmisión sexual. Y por ahí de repente va a caer alguna chica que no tenga el mismo recorrido sexual, pero que lamentablemente se va a infectar porque está con personas que han tenido otras costumbres sexuales. Entonces, cuando son jóvenes, de preferencia, doble protección. Cuando ya tienen una pareja estable, que tampoco ahora en estos tiempos es garantía, pues ya de repente un solo método, ¿no? Pero siempre protegiéndonos, siempre siendo conscientes de todo lo que puede ocasionar de repente una falta de deslealtad hacia la pareja, ¿no? Gracias, Doc. Doctora, tengo una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Mire, es más que todo sobre la parte ética. En la parte de que tengamos una mujer embarazada que tenga una hipertensión pulmonar severa, una estenosis mitral, lo cual tiene una mortalidad casi del 50%, eso de la 13ª, 15ª semana, ¿tendría que llevarse a junta para que terminar la gestación? ¿Es ético aquí en Perú o no, a pesar de que la madre esté con riesgo de mortalidad? Sí. Ya existe una legislación para el aborto terapéutico. Se hacía siempre cuando el riesgo de la vida de la madre estaba por encima de la gestación. Obviamente porque si perdemos a la mamá, perdemos la gestación. Y ya está normada porque faltaba el reglamento que ya está dado. Entonces, no es que el médico o el ginecólogo decide. Primero, la paciente lo tiene que solicitar, ¿no? Porque yo puedo tener todo eso y decir, no quiero culminar mi gestación. O sea, por más que yo como médico le digo, señor, usted se va a morir, la paciente puede decidir, no, yo me quiero morir, pero no quiero perder mi bebé. Entonces, la paciente tiene que presentar una carta a la institución, privada o pública, solicitando que su caso sea evaluado para un aborto terapéutico. Entonces se reúnen en junta, el médico tratante, tiene que estar el psiquiatra,
Tiene que estar un médico especialista, dependiendo de la patología, tiene que estar el director, tiene que estar el jefe de servicio. Se reúne la junta, evalúan el caso. Y no todos los casos van a ir para aborto terapéutico. O sea, puede ser que de repente esa paciente, alguna vez me tocó una paciente con un problema de embolismo pulmonar que se manejó, que la paciente quería el aborto terapéutico, pero se decidió que se iba a manejar con anticoagulantes, sí fue bien y la gestación no se tuvo. Puede continuar, pero yo me eximo de realizarlo por fines religiosos. O sea, yo puedo decir que mi religión no me lo permite. Y se nombra otro médico para que lo realice, ¿no? Entonces, sí está legislado, pero no es tan simple que el médico diga, ya, no, el paciente lo tiene que solicitar. Y hay pacientes que a veces, por ejemplo, han solicitado por siameses, por anencefalia. Entonces, tiene que haber un pronunciamiento del psiquiatra que la gestación está causando una depresión severa. Y depresión severa sí entra dentro del criterio. Pero si la paciente no tiene depresión severa, no se puede culminar una gestación. Y por ejemplo, me tocó el caso de una niña que tenía, niña, porque tenía 14 años, ella estaba en paliativos. Paliativos es el área donde llegan ya los pacientes desahuciados. Tenía todo, tenía lesión pulmonar, hepática, renal, todo, y ya estaba en paliativos para que le den calidad de vida. Pero se olvidaron de que es adolescente y se olvidaron de que tiene una vida y vive en sociedad. Resulta que esa adolescente tuvo relaciones sexuales y se embarazó. Fue donde el gastro por náuseas le pidió una ecografía y luego iba en todas las especialidades y todo el mundo veía la última consulta de su especialidad y nadie revisó la ecografía. Hasta que por ahí el gastro, cuando llegó donde el gastro que le había pedido la ecografía, abre la historia y la niña ya tenía 24 semanas de gestación. Ya no entraba dentro de los criterios para aborto terapéutico porque ya entre lo que se hacía todo ya tenía más de 25, 26 semanas. Nosotros pensábamos que la niña iba a ir mal. Y pedimos incluso autorización para realizar el parto en el Instituto de Salud del Niño. Pero como es un hospital, un instituto de niños, dijeron, no, lo vamos a mandar a la maternidad. Y lo mandamos a la maternidad. Lo cierto es que lo de la maternidad, que es un instituto, pero es netamente obstétrico, ginecológico, pues no tienen todos los especialistas que tenemos nosotros. Nosotros queríamos atenderlo ahí porque nosotros tenemos cardiólogo, neumólogo, reumatólogo, todas las especialidades que no hay en la maternidad, que es más especializada. Y nos llamaban ellos desesperados, nosotros íbamos a hacer las interconsultas. Al final, vivió la niña y vivió el bebé. Y ni siquiera entró a unidad de cuidados intensivos ni nada. O sea, para que vean, ¿no? Y otro caso que me tocó, una chica ya mayor, entró por una sepsis, una urosepsis, y terminó en ventilador, tenía ya ella 28 semanas. Ya no entraba para aborto terapéutico, pero se hizo una junta médica, porque los intensivistas decían, no, hay que sacar la gestación, porque obviamente comprime el diafragma, y la chica estaba en ventilador, y se complica. Bueno, se hizo la junta, y neonatología y ginecología dijeron, no, todavía no, porque la gestación todavía no está a nivel de diafragma y todo lo demás. Fue bien, salió más o menos a las 30 semanas de la UCI, logró despertar, todo, y como a los 10 días regresa por emergencia, una guardia donde yo estaba, y regresa por estenosis laringea, por intubación prolongada. La vuelven a intubar y le hacen traqueostomía. Dicen, hay que cambiarle la tráquea, porque si está enosado, vamos a traer. Y otra vez saquen al bebé, 30 semanas. Entonces, bueno, se hizo la junta y dijimos, bueno, lo vamos a sacar, pero una vez que llegue la prótesis que le iban a poner. La prótesis tenía que venir de Estados Unidos. Y entre lo que van a traer la prótesis para que le hagan el cambio de la tráquea, resulta que llegó hasta las 34 semanas. Así dijimos, una semanita más y lo sacamos a las 35 semanas. Lo operaron de la tráquea, la paciente bien y el bebito también, ¿no? Entonces son casos que a veces
nos dan una idea Recording de stopped. tenemos que ver en qué momento a veces podemos tomar decisiones, ¿no? Es difícil, ¿no? La medicina es muy, muy complicada, ¿no? Y igual, otro caso también que tuve, una paciente, una enfermera, que salió embarazada y quiso terminar su gestación y se tomó, me acuerdo, digoxina. La digoxina no tiene antídoto en el Perú. Y fue terrible, todos los cardiólogos ahí desesperados porque hacían unos trazados terribles. Al final, la gestación sobrevivió y la chica, con todos sus problemas, se aferró de su gestación y más bien eso fue, creo que, su tabla de salvación para salir de toda esa depresión que tenía. Entonces, bueno, son casos que a veces suelen suceder. Muy bien, chicos. Entonces nos vemos el martes para la próxima clase. Ya saben, van a ver algunas de las preguntas que les he dejado sobre anticoncepción. Van a tratar de buscar 4 nombres de anticonceptivos para esos casos que les he puesto y los vamos a conversar. Siempre es bueno que tengan 1, 2, 3 nombres para que puedan, cuando les toque recetar, saber qué van a recetar y vamos a evaluar cuál sería la mejor opción. Listo, no sé si hay alguna otra pregunta más, si no ya hasta el día martes. Gracias, doctora, por la Gracias, chicos. Cualquier respuesta. sugerencia, ahí con la delegada, alguna cosa que quieran que mejoremos, estoy llana para poder colaborar. Chao, chicos. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Gracias, Qué buen día. doctora. Buenas noches.